pequeño repaso. Y lo que vamos a estudiar, esperen que prendo esto si podemos dibujar. Lo que vamos a estudiar es la ecuación de Laplace. Para el potencial. ¿Sí? Es una ecuación diferencial para el potencial. Es un poco la que nos faltaba estudiar de este triángulo de formas de resolver los problemas en electrostática que habíamos visto unas clases atrás. Y la motivación para esto viene un poco de los problemas con conductores, como les decía. Porque el problema esencialmente es cuando uno tiene conductores. Por ejemplo, imagínense que tenemos una superficie conductora, incluso descargada, si quieren, ¿sí? Sin una carga neta. Y por otro lado uno tiene algunas cargas en el sistema, por ejemplo, carga Q1, Q2. Habíamos discutido cualitativamente que la presencia de estas cargas iba a hacer que se indujeran cargas en la superficie del conductor. Por ejemplo, si estas cargas son positivas, van a traer cargas negativas a las cercanías, ¿no? Entonces el problema es que si yo quiero resolver este problema electrostático por los medios que venimos viendo hasta ahora, por ejemplo, integrando por integración directa, ¿no? O sea, calculando el potencial por integración directa, me voy a encontrar con que a priori yo no conozco de qué forma están distribuidas estas cargas inducidas, ¿sí? Entonces no puedo calcular en forma directa esas integrales que aparecen, para el potencial o para el campo eléctrico, para lo que sea que quiero calcular. ¿Está bien? De alguna forma tengo que encontrar una manera de forma autoconsistente resolver ese problema. Entonces vamos a pasar al apunte y voy a hacer un poco de énfasis sobre eso de nuevo. Bueno. Entonces vamos a empezar con un repaso de la clase pasada, en donde vimos las propiedades de los conductores en electrostática. Y lo primero, lo más importante que habíamos visto es que en el interior del conductor, y por interior hablamos del cuerpo interno, ¿no? Del material, el campo eléctrico es cero, ¿sí? El campo eléctrico además es perpendicular a la superficie de un conductor, es decir, que siempre apunta en la dirección normal a la superficie. Y los conductores son equipotenciales, es decir, el potencial es constante no solo en toda la superficie del conductor, sino también en sus partes internas, ¿sí? En sus partes interiores. De nuevo, cuando hablamos de parte interior, hablamos del cuerpo, el potencial es constante. Y bueno, habíamos hecho la salvedad de que esto no implica que el potencial sea cero, ¿no? O sea, el potencial, como habíamos discutido en su momento, tiene un punto de referencia respecto al cual lo calculamos, con lo cual ese valor igual a cero no es tan físicamente relevante, ¿no? En principio.
Lo que sabemos es que es constante el potencial en un conductor. Habíamos visto que en una cavidad vacía el campo es cero también, pero si existe una carga adentro de la cavidad, entonces puede haber un campo no nulo. Ahora, por más que haya una carga dentro de la cavidad y un campo no nulo en la cavidad, en el interior del conductor el campo sigue siendo cero, ¿sí? Bien, bueno, por lo tanto también la densidad de carga es nula en el interior, ¿no? Eso es una consecuencia de que el campo eléctrico era cero y la ley de Gauss. Entonces habíamos visto que las cargas, tanto cargas netas como inducidas, van a estar en la superficie de los conductores, ¿sí? Y en esa superficie teníamos esta relación entre el campo eléctrico inmediatamente fuera del conductor y la densidad superficial de carga, ¿sí? El campo es normal y proporcional a sigma. Y de la misma forma, bueno, tenemos una conexión con la derivada, el gradiente del potencial en la dirección normal, la derivada del potencial en la dirección perpendicular a la superficie, ¿sí? A menos de la constante epsilon es igual a sigma. Bien, entonces hoy, como les decía, vamos a estudiar esta ecuación que en un momento la vamos a reintroducir. Y de nuevo, a modo de repaso, lo que siempre estamos buscando en los problemas de electrostática es calcular o bien el campo eléctrico o el potencial a partir de una distribución de cargas, ¿no? Rho de R. La ley de Coulomb nos dice que ese campo eléctrico es la integral, ¿no?, de la densidad volumétrica de carga por R recursiva versor sobre R recursiva al cuadrado, donde R recursiva, como siempre, es R menos R', ¿no? Esto es la posición donde evalúo el campo y R' es la posición del elemento de carga que estoy considerando en esta integral. Esa integral puede ser complicada, ya van sumando experiencia en la práctica en resolver este tipo de integrales, y son integrales vectoriales que pueden ser más o menos complicadas, por eso a veces es conveniente calcular el potencial, que es una integral escalar, ¿no? Acá uno está sumando números en vez de vectores, pero de nuevo, ¿no? O sea, tengo que conocer esta densidad de carga ρ de R' para calcular esto. Y ahora, en presencia de conductores, lo que dificulta esta tarea es que no sabemos de qué forma se distribuyen las cargas en el conductor cuando hay otras cargas presentes, ¿sí? El ejemplo de la carga puntual frente a una esfera conductora neutra que habíamos puesto al principio de la clase pasada, ahí podíamos cualitativamente imaginar cómo se debe redistribuir esa carga en la superficie de la esfera, ¿no? Las cargas negativas iban a ser atraídas hacia la carga puntual positiva y en el polo opuesto de la esfera iba a tener una carga positiva remanente, pero la forma exacta en cómo sigma dependía del ángulo con respecto al eje, ¿no?, que pasa por la carga puntual, no la conocemos a priori, y por lo tanto no podemos calcular esta integral, ¿sí? No podemos calcular el potencial en todo el espacio ni el campo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que una opción es resolver esta ecuación, ¿sí? La ecuación de Poisson, nabla cuadrado del potencial es menos ρ sobre epsilon 0. Es una ecuación diferencial para el potencial escalar, y en particular, cuando no hay densidad de carga en el vacío, por ejemplo, ρ es igual a 0 y lo que obtenemos es la ecuación de Laplace, ¿no? Nabla cuadrado es igual a 0, que es una situación muy típica, en realidad, cuando uno tiene conductores separados por espacios vacíos, ¿sí?, donde no hay carga. ¿No? Entonces acá tenemos un ejemplo. Imagínense, tenemos un conjunto de conductores que tienen cargas que conocemos.
Esto es algo que es típicamente realizable en el laboratorio, ¿no? Yo cargo, por ejemplo, dos conductores, el conductor 1 y el 2, con una carga Q1 y una carga Q2, ¿no? Estos conductores están definidos por la superficie S1 y S2, y, y quiero saber cuál es el potencial en el espacio intermedio entre ellos, en donde no hay otras cargas. Entonces fíjense que lo que estamos especificando de alguna forma es lo que matemáticamente llamamos condiciones de contorno, porque sabemos de alguna forma que estas superficies S1 y S2 van a ser equipotenciales, ¿no? Y por otro lado, en el espacio vacío intermedio sabemos que vale la ecuación de Laplace, nabla al cuadrado es igual a 0. Entonces matemáticamente este es el problema que vamos a querer resolver, ¿sí? Esta ecuación, nabla al cuadrado es este operador, ¿no? La derivada segunda con respecto a x de b, más la derivada segunda con respecto a y dos veces de b, más la derivada con respecto a z dos veces. Esto tiene que ser igual a 0 en todo el espacio intermedio, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones podemos resolver esta ecuación? ¿Y cuándo sabemos que hay una solución única? O sea, ¿en qué condiciones podemos garantizar que está bien definido el problema? Es lo que vamos a tratar de formular en la clase de hoy. Y eso, vamos a ver, nos lleva a una serie de métodos para resolver este tipo de problemas muy, muy poderosos que permiten resolver situaciones que son complicadas de otra manera. Entonces, la primera parte de la clase está dedicada a esta ecuación, pero empezamos eh, con un problema más sencillo, que es la versión unidimensional, ¿sí?, de la ecuación de Laplace, para ganar un poco de intuición de qué me está diciendo, ¿sí?, esta ecuación diferencial. Entonces, en una dimensión, lo que tenemos es esta ecuación, ¿no? La derivada segunda con respecto a x dos veces de una función escalar b es igual a 0. Y lo lindo del caso unidimensional, que nos va a permitir ilustrar todo esto, es que lo podemos integrar esto explícitamente, ¿no? Podemos hacer la integral de esta ecuación y lo que vamos a obtener es la ecuación de una recta, ¿sí? O sea, b de x va a ser algo por x más otra cosa, donde m y b son constantes de integración, ¿sí? Entonces, claro, la solución de esta ecuación es una recta, pero ¿qué recta? Es la pregunta, ¿no? O sea, yo grafico b de x, puedo dibujar rectas con pendiente positiva, con pendiente negativa y a distintas alturas, ¿no? Dependiendo de la ordenada al origen. O sea, ¿cuánto valen estas dos constantes? Entonces, para que esté bien definido el problema y poder obtener una solución única al problema este, tengo que dar lo que se llaman condiciones de contorno. Y hay varias maneras de hacer eso, en este caso unidimensional. Por ejemplo, podría dar los valores del potencial en x1 y en x2, ¿cierto? Si yo digo cuánto vale b en este punto y en este, fijé cuál es la recta, ¿sí?, y cuáles son estas constantes m y b, porque tengo que pasar por esos dos puntos con mi recta, eso va a terminar de definir esos valores, ¿no? Esto está hecho un poco más explícitamente acá, ¿no? Voy a tener un sistema de ecuaciones en donde conozco b de x1 y b de x2, eso es igual a m por x1 más b y m por x2 más b, y acá tengo un sistema de dos ecuaciones de donde puedo despejar m y b, ¿no? Ahora, ¿es esa la única manera? Ahí no. Fíjense que podría decirles también cuánto vale el valor de b en x1 y cuál es la pendiente. Eso también define completamente la recta, ¿cierto? Entonces, cualquier par de condiciones que yo ponga van a ser suficientes para definir la recta. ¿Qué les parece?
No, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo especifico la pendiente en x1 y la pendiente en x2, o bien esa información es redundante, si la pendiente es la misma, bueno, sí, es una recta, tiene que ser la misma, o bien es inconsistente, si la pendiente es distinta, entonces no puede ser una recta, ¿cierto? Entonces, no me alcanza con dar la pendiente en los dos valores del borde. Entonces, hay condiciones de contorno que sí me informan y me permiten definir unívocamente la solución y otras que no. ¿Está? Y eso es lo que vamos a tratar de formalizar para el caso que nos interesa más general, que es el de 3 dimensiones. Bien, esto lo dejo para que lo lean un poco. Entonces, lo que es interesante es que, porque vamos a ver que en este caso unidimensional podemos resolver esta ecuación diferencial, sabemos la solución, la forma analítica de la solución, y es relativamente sencillo entender cuáles son las condiciones de contorno que sirven y cuáles no. Pero en el caso más general eso no va a ser posible, en más dimensiones. Y por lo tanto es interesante entender algunas propiedades cualitativas, ¿sí?, que tienen estas soluciones a la ecuación de Laplace. Y la primera que vamos a ver es que el valor, ¿sí?, el valor de la función b en cualquier punto x siempre es igual al promedio del potencial en dos puntos equidistantes a x. ¿Qué estoy haciendo acá? Fíjense. Calculo el potencial en x más delta x y en x menos delta x. ¿Sí? Lo sumo, lo divido por 2, lo cual me da el promedio, ¿no?, entre esos dos puntos, y eso va a ser igual al potencial en x. Entonces esto está ilustrado acá abajo, ¿no? En una dimensión eso me dirán ustedes, bueno, es bastante trivial, ¿no?, porque estoy promediando, me estoy moviendo la misma distancia para arriba que para abajo y estoy promediando esos dos cambios, y sí, el promedio va a ser el valor, ¿no?, en el punto x. Pero vamos a ver que eso se extiende a dos dimensiones y a tres, en donde ya no es tan trivial, ¿sí? Ya no es tan obvio que eso va a ser así. Y bueno, y una consecuencia de esa propiedad muy importante, que es lo que nos va a servir más en nuestros cálculos después, es que la solución, entonces, no puede tener ni mínimos ni máximos, ¿sí?, locales dentro de el dominio en donde yo la estoy resolviendo la ecuación. No puede tener ni mínimos ni máximos. ¿Por qué? Y porque si tuviera un máximo, su valor no sería el promedio de dos puntos equidistantes, ¿no? Entonces no puedo tener extremos. Los extremos necesariamente están en los bordes, ¿sí? En este caso en x1 y en x2 tengo el máximo y el mínimo. De nuevo, para la recta esto es aparentemente obvio, pero en 2 y en 3 dimensiones ya no va a ser tanto, y sin embargo siguen valiendo estas propiedades. La ecuación de Laplace en 2 dimensiones no la vamos a mirar con mucha profundidad, va a tener esta pinta. La solución va a ser entonces una superficie, ¿no? En xy tengo una función b que depende de x e y, me define una superficie. Y de nuevo van a valer estas dos propiedades, aunque no las voy a mostrar acá, ¿sí? Para cualquier punto, fíjense, para cualquier punto del plano xy, el valor del potencial en ese punto va a ser igual al promedio del valor en todos los puntos equidistantes. En este caso va a ser una circunferencia, ¿no?, una curva C alrededor de xy. El promedio sobre ese círculo va a ser igual al valor de b en x. Está formulado acá de manera integral, ¿no? Estamos calculando la integral en una curva cerrada del potencial, la dividimos por la longitud 2πr de esa curva, para que sea un promedio, ¿no?, y eso va a ser igual a b de xy. Eso no lo estoy demostrando, ¿sí?, lo estoy enunciando, es
es así. Y como consecuencia, de nuevo, los mínimos y máximos eh, están en los bordes. La solución no tiene extremos locales dentro del dominio de validez de la ecuación. Entonces, el caso 2D lo pongo solamente para ilustrar y para hacer un puente al caso 3D de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos del promedio. El caso que nos va a interesar, sí, es la ecuación de Laplace en 3 dimensiones. Y acá, entonces tenemos un habla cuadrado, ¿no? Tiene las 3 derivadas, y eso tiene que ser igual a 0. Acá está esta propiedad del promedio, lo que nos dice es que el valor del potencial en cualquier punto del espacio, B de R, va a ser igual al promedio de los valores, ahora sobre una esfera, ¿no? Concéntrica, con R, y de radio R grande. R grande es arbitrario, ¿sí? Entonces fíjense que lo que calculo es ahora una integral sobre la superficie esférica del potencial, ¿no? Una esfera que rodea al punto R, y la divido sobre 4πr cuadrado, que es el área de esa esfera, ¿no? De esa forma obtengo el promedio del potencial sobre esa esfera. Y lo que les estoy diciendo es que esto es igual al potencial en el centro de la esfera. Bueno, eso lo vamos a demostrar, ¿sí? En un momento. Una consecuencia de eso es que el potencial no tiene extremos, de nuevo, ¿no? Los extremos, como siempre, ocurren en los bordes, en los contornos, como decimos, del dominio en donde está definida la ecuación diferencial. Entonces, estas dos propiedades, fíjense, de las soluciones de esta ecuación son muy generales y nos dicen un montón acerca de qué pinta, de cómo tienen que ser esas soluciones, aún sin saber en detalle cuánto vale, ¿no? En cada punto. Yo sé que esto tiene que pasar siempre. Entonces vamos a demostrar esto. No voy a hacer la cuenta en detalle, pero vamos a esbozarla ahora y ustedes después la leen bien por su cuenta. La idea, entonces, es la siguiente. Vamos a considerar primero una carga puntual, ¿sí? Como siempre, una carga Q, y vamos a evaluar el potencial, ¿sí? V de R debido a esta carga Q sobre una esfera centrada a una distancia R de la carga Q, una esfera de radio R grande. Vamos a evaluar el potencial ahí y vamos a calcular el promedio. Y lo que vamos a encontrar, spoiler, es que ese promedio va a ser igual al valor del potencial en este punto, justo el centro de la esfera, ¿sí? Que es lo que está diciendo esta propiedad. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, ¿cómo mostramos eso? Bueno, lo que tengo que hacer es calcular el potencial sobre esa esfera, ¿no? Y la manera más directa de hacerlo es elegir un sistema de referencia que me dé una mano, ¿sí? El que mejor sirve es un sistema de referencia que tiene un eje que pasa por la carga y que está centrado, ese sistema, en el centro de la esfera donde quiero calcular el potencial, ¿sí? Eso va a facilitar un poco la vida. Y entonces, la geometría del problema está acá, ¿no? Tengo la carga puntual sobre el eje Z, esta es Q, y quiero evaluar el potencial sobre la esfera que está centrada en el origen, ¿ok? Entonces tengo una distancia Z
a la carga Q y una distancia R grande a la superficie de la esfera. Entonces, R recursiva, que es la distancia de la carga a los puntos en donde yo quiero evaluar el potencial, por el teorema del coseno, R recursiva al cuadrado está dado por esta expresión, ¿no? Z cuadrado más R grande cuadrado menos 2RZ por coseno de θ, donde θ es el ángulo, ¿sí?, que forma la posición de la esfera donde estoy mirando con el eje donde está la carga. Entonces el potencial que genera Q en esa posición es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R. ¿Okay? Esos son los dos elementos. Ahora lo que tengo que hacer es la integral de este potencial sobre toda la esfera. ¿Ok? Y eso es lo que está hecho acá. Y lo promediamos con 1 sobre 4, 1 sobre 4 pi r cuadrado, que es el área de esa esfera que estoy considerando. Entonces lo que está acá resuelto es la integral de superficie del potencial. Es una integral sobre los dos ángulos, ¿no? Θ, que es este ángulo con el eje, y φ, que es el ángulo de revolución alrededor del eje. Escribimos el diferencial de superficie en coordenadas esféricas y resolvemos esa cuenta, que de nuevo lo van a ver ustedes en un momento en más detalle. La integral en φ sale limpia, la integral en θ me lleva un poco más de trabajo, tengo que cambiar de variables. Fíjense que voy a tener un seno de θ del diferencial de superficie, y tengo un coseno de θ que me viene adentro del R recursiva, ¿no? Pero bueno, cambiando variables sale esta integral, y voy a llegar a un punto en donde me encuentro esta expresión. Tengo una raíz cuadrada de z más r al cuadrado, y por el otro lado de z menos r al cuadrado. Y acá lo que vamos a hacer es considerar que la carga Q está fuera de la esfera, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que vale la ecuación de Laplace adentro de la esfera, y entonces no hay carga. Entonces estamos tomando una esfera que no contiene a la carga, ¿sí? Está fuera. Entonces z es más grande que r, y de esa manera el signo acá queda claro. Entonces el resultado, una vez que uno hace resuelve esas raíces cuadradas, es que el promedio del potencial sobre la esfera es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre Z. ¿Sí? Y esto, claro, no es ni más ni menos que el potencial de la carga Q en este punto, que está a una distancia Z. ¿Tá? Bueno, uno puede, por superposición, ahora tener una colección de cargas y va a obtener el mismo resultado. Acá está brevemente discutido qué pasa en el caso en donde el radio de la esfera es más grande que z, y por lo tanto la carga queda dentro. Ahí, como les decía, no vale la ecuación de Laplace, pero uno puede decir algo sobre el potencial de todas maneras. Es una nota al margen, ¿sí? Bien. Entonces ahora, con este resultado, ¿sí? Ahora con estas dos propiedades, el potencial es el promedio sobre una esfera, y el potencial no tiene extremos. Los extremos están en los bordes del dominio de la ecuación. Vamos a abordar el problema de las condiciones de contorno para la ecuación de Laplace en tres dimensiones. ¿Alguna pregunta hasta ahí o continuamos? Se pueden ir anotando igual preguntas para después. Bien. De nuevo, ¿qué es lo que estamos buscando acá? Tenemos la ecuación de Laplace en tres dimensiones, ¿sí? Para el potencial.
Y lo que queremos saber es cuáles son, o de qué formas puedo dar las condiciones de contorno para que esa ecuación tenga una solución única, ¿sí? Bien definida. De igual manera que en una dimensión yo les decía, bueno, si me dan el valor del potencial en los bordes, te puedo dar la solución, o si me das el valor y la derivada, también, ¿no? Esos son dos ejemplos de condiciones de contorno válidas que definen de manera unívoca la solución. Bueno, queremos algo análogo, pero en tres dimensiones ahora. Entonces eso se formula en términos de lo que se llama teoremas de unicidad, porque son teoremas que me garantizan que la solución es única. Y, y vamos a ver dos, principalmente, eh, aunque hay otros, ¿sí? Pero vamos a ver dos que son que tienen una aplicación muy, ¿cómo se dice? Muy común, porque son situaciones que uno puede generar en el laboratorio, por ejemplo. Entonces, el primero que vamos a ver es un teorema de unicidad para potenciales fijos, ¿sí? En donde el valor del potencial en el borde de donde queremos resolver la ecuación está dado. Por ejemplo, si tengo un volumen, ¿no? Que lo voy a llamar con esta letra B cursiva, mayúscula. Tengo un volumen, la superficie S es el borde de ese volumen, este gancho, no sé si ya lo introdujimos en la notación, pero es como el gancho de la derivada parcial representa el borde, ¿no? de un volumen o de un dominio. Y lo que vamos a ver es que si damos el valor del potencial sobre ese borde, y la ecuación de Laplace vale en el interior, entonces la solución va a ser única. Todos estos teoremas se parecen un poquito, ¿sí? Vamos a ver eh, uno primero con un poco más de detalle. Lo que uno hace es, suponemos por un momento que hay dos soluciones diferentes de la ecuación de Laplace, B1 y B2, y que ambas soluciones satisfacen la condición de contorno, ¿sí? Que yo estoy imponiendo. Entonces, nabla cuadrado de B1 es 0 y nabla cuadrado de B2 también es 0, ¿sí? Satisfacen la ecuación de Laplace, y su valor sobre S, B1 evaluado en la superficie de S, es igual a B2 evaluado en la superficie de S, que es el valor de la condición de contorno, ¿no? Ese valor sobre toda la superficie es el mismo para ambas soluciones. Entonces lo que vamos a hacer es definir B3 como la diferencia, ¿sí? Entre esas dos soluciones, B2 y B1. B3 va a ser B2 menos B1, y fíjense que, por lo tanto, como es una combinación lineal, también va a satisfacer la ecuación de Laplace. Nabla cuadrado de B3 va a ser nabla cuadrado aplicada a la diferencia, y como nabla cuadrado de B2 y de B1 valen ambas 0, esto me va a dar 0. Entonces, B3 es solución de la ecuación de Laplace. Y por otro lado, en los bordes del dominio, B3 vale 0. ¿Por qué? Porque B1 y B2 son iguales en el borde, ¿no? Ambas satisfacen la condición de contorno. Entonces, en el borde B3, que vale B2 menos B1, B3 va a ser 0. ¿Ok? Bien, entonces acá es donde viene el resultado anterior, ¿no? Porque como la ecuación de Laplace no puede tener extremos en el volumen B, sabemos que los extremos ocurren en el borde. Entonces, tanto el máximo como el mínimo de esta solución B3, ambos tienen que ser 0, porque B3 vale constantemente 0 en el borde, ¿sí? Entonces, si ambos, máximo y mínimo, valen 0, B3 vale 0 en todo el borde. No queda otra.
Entonces, perdón, me, me confundí. Eh, la conclusión es que como B3 vale 0 en todo el borde, y eso lo sabemos por este resultado, entonces tanto el máximo como el mínimo de B3 que están en el borde tienen que ser 0. Y por lo tanto B3 vale 0 en todo el volumen, no en el borde. O sea, vale 3 en todo el espacio. ¿Sí? Y si B3 vale 0, como B3 es B2 menos B1, entonces B2 es igual a B1 en todo el espacio. Es decir, estas soluciones que habíamos supuesto diferentes en principio, en realidad son la misma solución. Y la solución es única. ¿Se entiende un poco el argumento de la demostración? Bien. Entonces vamos a ver una aplicación para que vean lo poderosos que son estos resultados. ¿Sí? Vamos a ver una aplicación de este teorema de unicidad. Y lo que nos va a permitir es, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos, bueno, lo recordamos al principio, ¿no? Hace un ratito, que el campo adentro de una cavidad vacía en un conductor es 0. Bueno, vamos a llegar a esa conclusión de nuevo usando este resultado, ¿sí? Imaginen que tenemos un conductor y que adentro del conductor tengo una cavidad hueca, ¿sí? Definida por una superficie S. Entonces, como el conductor es toda una equipotencial, sabemos que el borde de la cavidad sobre la superficie S, potencial es constante. Entonces, V evaluado en el borde S vale 0. ¿Sí? Por otro lado, dentro de la cavidad, como no hay carga, la densidad de carga ρ es 0, vale la ecuación de Laplace. Entonces, nabla cuadrado del potencial es 0 adentro de la cavidad. ¿Okay? Estamos en las condiciones del teorema de unicidad, entonces, porque vale la ecuación de Laplace y tenemos un borde con ¿no? un potencial constante que llamamos V0. Ahora, lo que queremos es resolver ahí adentro la ecuación de Laplace. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, fíjense que una posible solución al problema ese es que el potencial V de R sea igual a V0 en toda la cavidad y los bordes. ¿No? Eso sería una solución, porque satisface nabla cuadrada igual a 0 y en los bordes vale V0 también. Entonces, lo que nos dice el teorema de unicidad es que esta es la solución, entonces, no hay otra. ¿Okay? Si encontramos una solución, esa tiene que ser la solución del problema. Fíjense que no importa la forma del conductor, ni la forma de la superficie de la cavidad, ni nada. ¿Sí? Completamente general. Entonces, el potencial es constantemente V0 dentro de la cavidad. Y por lo tanto el campo eléctrico, que es menos el gradiente del potencial, tiene que valer 0 en la cavidad. ¿Sí? Encontramos una solución un poco más formal, si quieren, a ese problema. Y muy general, ¿no? Bueno, el punto de partida, imaginamos que varía la ecuación de Laplace, ¿sí? En el volumen B, es decir, que no había cargas. Nabla cuadrado del potencial valía 0. ¿Qué pasa si ahora, si hay cargas? ¿No? Si hay cargas en ese volumen. Entonces, en vez de la ecuación de Laplace, lo que tenemos es la ecuación de Poisson, ¿no? El nabla cuadrado del potencial va a ser
menos ρ sobre epsilon 0, donde ρ ahora no vale 0. Pero bueno, de igual manera, uno puede suponer que hay dos soluciones a la ecuación de Poisson, una solución B1 y una solución B2, ambas satisfacen la ecuación de Poisson y la condición de contorno, ¿no? Que B1 en la superficie es igual a B2 y vale lo que sea que la condición de contorno me dice en esa superficie. De nuevo, entonces, la diferencia B3 igual a B2 menos B1, ahora satisface la ecuación de Laplace también. ¿Por qué? Porque nabla cuadrado de B3 es nabla cuadrado de B2 menos nabla cuadrado de B1, y ambas valen menos ρ sobre epsilon 0. Entonces, de nuevo, tengo ahora un potencial B3 que satisface la ecuación de Laplace, no de la de Poisson. Y que además vale 0 en los bordes, ¿no? Porque B1 es igual a B2 en el borde. Entonces estamos en la misma situación anterior, ¿sí? Y de nuevo podemos resolver que B3 vale 0 en todo el volumen y que por lo tanto B1 es igual a B2. Entonces uno puede enunciar este teorema ahora, ¿sí? Que el potencial en un volumen B está unívocamente definido, determinado, si uno da la densidad de carga dentro del volumen y el valor del potencial en los bordes del mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es análogo a el problema de la ecuación de Laplace en una dimensión, ¿sí? En donde yo doy, por ejemplo, eh, digo, bueno, vale dentro del dominio, dentro del intervalo, ¿sí? Entre x1 y x2, vale la ecuación de Laplace, y les doy el valor del potencial en los bordes, en x1 y en x2. ¿Sí? Estas son las condiciones que uno estaría especificando en este teorema ahora en 3 dimensiones. Ok, vamos a ver ahora otra forma de especificar condiciones de contorno, distinta a esta, y que es muy útil tanto en la práctica como en la teoría. Entonces, este es como un segundo teorema de unicidad, en donde mostramos otra forma de dar las condiciones de contorno. Y el problema que vamos a considerar es qué pasa si tengo un montón de conductores cargados, con unas cargas Q sub i conocidas. Entonces, en vez de darles los potenciales en los bordes, ahora les estoy diciendo, tengo un conductor con una carga Q1, otro con una carga Q2, otro con una carga Q3. Y entre medio de ellos hay alguna distribución de cargas también conocida, ρ de R. Entonces, ¿se imaginan que esto en el laboratorio es algo realizable, ¿no? O sea, no sé, tengo una esfera conductora, la cargo con una carga conocida, la traigo, cargo otra esfera de otro radio y la traigo a otra posición, y en el medio tengo algún medio continuo donde hay alguna distribución de cargas. Esto tiene que tener una solución, ¿no? O sea, tiene que haber un campo que es único y que está determinado por dónde yo puse estas distribuciones de carga y qué carga tenían, ¿no? Entonces uno intuye que tiene que haber una solución única a este problema. Lo que vamos a hacer acá es mostrarlo a partir de las leyes electrostáticas. Ahora fíjense que resolver este problema puede ser complicado, porque cuando yo acerco los conductores, se van a inducir cargas en las superficies, aparte de las que tienen, se van a redistribuir justamente por la presencia de los conductores vecinos, ¿no? Y de otras cargas. Entonces, de nuevo, uno supone que hay dos soluciones para el campo eléctrico, en este caso. Esta es un poquito más compleja la demostración, ¿sí? Les voy a mostrar muy por arriba los pasos, y esta sí después la leen ustedes más detalladamente. Pero lo que uno hace es
supone que hay dos soluciones diferentes, E1 y E2. Si son soluciones, entonces satisfacen la ley de Gauss, ¿no? Tanto la forma diferencial de la ley de Gauss como la integral. Forma diferencial es que la divergencia del campo eléctrico es ρ sobre epsilon 0, eso vale para ambas soluciones. Y para la forma integral, estas integrales van a valer, fíjense que la integral del campo es la carga encerrada sobre epsilon 0, tiene que valer para cualquier superficie que yo tome, ¿sí? En particular superficies S sub i que contornean los conductores presentes en el sistema. Y también en el borde externo de la configuración, ¿sí? Que es lo que yo llamé acá el borde del volumen o la superficie S0. Otra forma también es tirar esto a infinito, como si no estuviera ese conductor, lo puedo tirar a infinito ese borde y también vale. Entonces, de nuevo el mismo truco, uno introduce un campo E3, que es la diferencia de ambos, y para este campo lo que vamos a encontrar es que su divergencia es nula, y que la integral de superficie sobre todas esas superficies U sub i vale 0. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque E1 y E2 satisfacen las mismas ecuaciones, ¿no? Entonces uno está restando las mismas cosas. Entonces acá el truco va a ser que, por más que uno no sabe de qué manera esas cargas Q sub i, ¿no? Que sabemos que tienen una carga Q sub i cada uno de esos conductores, pero no sabemos cómo están desparramadas, ¿no? En la superficie. Lo que sí sabemos es que esos conductores son equipotenciales. Entonces, para esta solución E1 y E2, los potenciales B1 y B2 correspondientes pueden ser diferentes, en principio, porque estamos suponiendo que son soluciones diferentes, pero como son equipotenciales, B3 va a ser constante, ¿sí? En las superficies de cada conductor. Entonces eso sí lo sabemos. Que este B3, que va a ser la resta de ambos, tiene que ser constante en las superficies. Entonces uno hace usa esta identidad del cálculo vectorial, ¿sí? Que la divergencia del producto de un campo escalar por un campo vectorial es básicamente el escalar por la divergencia del vectorial más el vector por el gradiente del escalar, ¿no? Esta identidad. Y ahí va a aparecer la divergencia de E3, que vimos que era 0, y por otro lado, el gradiente de B3 lo podemos escribir como menos E3, ¿no? Entonces, de esa forma, a esta divergencia uno la puede escribir como menos el módulo cuadrado de E3, y entonces usar el teorema de la divergencia, fíjense, para calcular esta integral en términos de una integral de superficie, y por otro lado, como esto es el módulo de 3 cuadrado, ¿sí? Tenemos esta otra identidad. Entonces, la siguiente clave acá es que esta integral del módulo cuadrado de E3 va a ser esa integral de superficie, ¿no? De B3 por E3. Y como B3 es constante en la superficie, ¿sí? Es lo que habíamos argumentado recién, entonces sale afuera de la integral y me queda una integral de E3 en la superficie que vale 0, ¿sí? Por la ley de Gauss para E1 y E2, habíamos visto que esto es 0. Entonces, estamos sumando en esa integral, estamos sumando el módulo de E3 al cuadrado y el resultado es 0. Como ese módulo de 3 es definido positivo, la única opción es que E3 vale 0, que por lo tanto los campos son iguales. ¿Está? Es decir, que las soluciones que habíamos supuesto diferentes son la misma de nuevo y la solución es única. Entonces, esto lo podemos poner en forma de otro teorema, que es
si yo tengo un volumen, ¿sí? Un volumen B, que está bordeado por superficies conductoras y con una densidad de carga entre medio, ¿sí? Rho, que conocemos, el campo eléctrico en todo el espacio va a estar definido unívocamente, ¿sí? Bien definido, si especifico las cargas Q sub I en cada conductor. Entonces esto me da otra forma de formular las condiciones de contorno. En vez de decirles cuánto vale el potencial, les estoy diciendo cuánto valen las cargas en los conductores y cuál es la distribución de cargas entre medio, y eso me garantiza que la solución va a ser única, ¿sí? A la ecuación de Laplace. Bien, acá vamos a hacer una pausa, porque lo que sigue va a ser una aplicación de todo esto. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre esto hasta acá, podemos charlarla ahora, y si no, les paso la pelota a ustedes para que revisen las cuentas con más detalle por un rato. ¿Hay alguna duda sobre esto? En esta pasada muy rápida, por ahí es más difícil que surjan, pero... no están en el campus, están en la página de la materia, en un enlace que ahora te voy a pasar. Ahí. Y lo que estamos viendo ahora es la clase 7, lo que ahí se llama la clase 7. No, los videos están en un enlace que les pasé el otro día, en la página de la materia. O sea, en el canal de YouTube del DF. A ver. Ahí están los videos de esta cursada, ¿sí? Pregunta es, Francisco, ten en cuenta que en esta cursada solo las primeras clases fueron, como se dice, una lectura más detallada y, como se dice, más lenta y detallada de los apuntes. Son las primeras clases, después pasamos a esta modalidad en donde esa primera lectura que hacemos es muy por arriba, es para darles a ustedes una idea de las ideas generales y los puntos más importantes, y después los dejo a ustedes con la lectura de los apuntes, con lo cual las grabaciones de estas clases, como la de hoy o la anterior, no sé qué tan útiles pueden ser para ustedes, pero siempre están las grabaciones de la cursada anterior, ¿sí? En donde sí hacemos una lectura más detallada de los apuntes. Por ahí les sirve también eso.